palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y dice entre paréntesis: y la reina estaba sentada junto a él. Se cierra el paréntesis. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén
Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el fuerte del Dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no entremos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Esto es solo el principio de esta historia. En el capítulo 3 usted se va a dar cuenta de lo emocionante que se está poniendo, y en el 6 luego le leo lo demás. Aquí vemos a un hombre, ¿verdad?, en la restauración de unos muros. Nehemías nos enseña que Dios quiere reconstruir áreas derribadas, en áreas que quizás nosotros mismos hemos permitido a causa de nuestra vida espiritual y familiar que se derribaran. Así como Nehemías dejó la comodidad, porque como lo leíamos aquí, Nehemías era una persona importante, era una persona en posición, era una persona que estaba delante del rey día y noche porque era su copero. Era el que probaba el vino antes de dárselo al rey. Era de su absoluta confianza. Era leal, era honesto, era respetuoso. Era una persona que tenía la gracia y el favor de Dios, porque lo hemos leído aquí en la palabra. Era una persona que se había él propuesto en su corazón hacer algo que muchos no lo habían podido hacer. Así como Nehemías fue que dejó la comodidad para levantar esas murallas de Jerusalén, hoy Dios nos llama a dejar la apatía. Hoy Dios nos llama a dejar y reconocer nuestras ruinas, a orar y trabajar unidos para vencer todo obstáculo del enemigo. Porque una cosa sí les aseguro, que el enemigo no duerme, que el enemigo está día y noche acechándonos, que está desanimándonos, que ha sido puesto para hacernos caer, y no solamente a nosotros, sino a los que estamos nosotros cubriendo con nuestros muros. Lo primero que hace Nehemías es hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en esos muros. Ve la ruina y hace sentir un dolor dentro de su corazón. Oyó que los muros estaban derribados y las puertas quemadas. No ignoró el problema, lloró, ayunó y buscó a Dios. Para restaurar nuestra vida, primero debemos admitir de dónde hemos caído, de dónde estamos fallando, en qué momento perdimos nuestra espiritualidad, en qué momento hemos perdido de vista el propósito que Dios tiene para nosotros.
Número 2, Nehemías accionó, oró y planificó con propósito. No se quedó solo con la tristeza, porque dice que él lloró, que él oró y le dijo a Dios: ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer por Jerusalén? ¿Qué puedo hacer por tu pueblo? ¿Qué puedo hacer por tus hijos? ¿Qué puedo hacer yo por tus siervos? Siendo también un siervo. Hizo un plan sabio. Confió en Dios, pero también habló con el rey y organizó al pueblo. La fe sin obras ni organización no levanta muros. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero la gente que nos ve, pues pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? Porque la fe sin obras es fe muerta. ¿Dónde está tu fe? La unidad. Nehemías llamó a la unidad. Trabajar mano a mano, cada familia, cada persona reconstruyó el pedazo de muro que tenía enfrente de su casa. La restauración no es tarea de una sola persona, sino de la iglesia. Cuando todos colaboran, la obra avanza rápido y con fuerza. Pero la oposición siempre está presente. Enfrentar los ataques con firmeza de Sanbalat, de Tobías y del árabe, que dice ahí que su nombre me suena, Gesem, el árabe, tienen un significado bien increíble en el mundo espiritual del adversario. Porque nosotros muchas veces estamos peleando con nuestras fuerzas, estamos peleando con carne, estamos peleando con personas ajenas quizás al problema, a la situación, pero no nos estamos enterando que nuestra lucha no es con carne ni sangre y el enemigo está en los aires tratando de hacer su obra completa. Él no se desanima, él no pierde el enfoque, él no pierde el motivo. Él sabe perfectamente que ha sido hecho para destruir y nosotros para edificar. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a edificar? Mire, la fe no se negocia. Y muchos de nosotros estamos negociando nuestra fe por cosas que nos están sacando del propósito de Dios. Estamos negociando nuestra lealtad, nuestra fidelidad, esa fe de creer en Dios la estamos negociando por cosas que se van a acabar, que se van a quedar, por cosas que no son duraderas, que en un momento determinado van a desaparecer. Y muchos de nosotros hemos negociado esa fe por cosas tan insignificantes que nos ha hecho perder el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy, en esta noche, esta palabra te dice: Dios sigue restaurando muros. Mostrar que Dios es especialista en restaurar lo que parece destruido. Porque muchos de los que estamos aquí venimos destruidos. Muchos de los que estamos aquí quizás con pensamientos suicidas. Muchos de los que estamos aquí no daba nadie nada por nosotros. Venimos en una etapa donde ya no había solución para nuestra vida. Donde ya llorar era lo único que podíamos hacer. Era lo suficiente. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, veníamos en una, ¿cómo les puedo decir? En una tristeza total. En una amargura. Veníamos perdidos totalmente. No sabíamos cuál era el camino. No sabíamos ni siquiera que teníamos un propósito. No sabíamos ni siquiera que teníamos un Padre que nos ama. Ni siquiera sabíamos que Dios existía, que era real. Pero ahora que ya conocemos, aún estamos perdidos. Aún nos encontramos perdidos. Pero hoy la noticia es que Dios, el Padre amado, viene a restaurar tu vida.
Viene a restaurar lo que se ha perdido. Viene a restaurar lo que se ha roto, lo que se ha quebrado. Hoy el Señor a través de Nehemías nos habla y nos dice: Dios es especialista en restaurar lo que ya parece que está destruido. No importa cuánto tiempo hayas estado derribado. Los muros que hablan sobre esta historia tenían tiempo destruidos. Las puertas principales estaban quemadas. No había vida en ese lugar, porque el enemigo vino y asoló, derribó, destruyó. Pero mire que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Bastó un solo hombre que dispusiera en su corazón servirlo, adorarlo, y él solamente oró, ayunó y pidió gracia y sabiduría, y Dios se la concedió. Dios se la concedió. Todos hemos tenido muros que se han derribado. Hay matrimonios cuyos muros de confianza se han caído. Y esto es lo de todos los días. Es lo común en los matrimonios. La confianza se ha caído, se ha perdido. Hay creyentes cuyos muros espirituales fueron derribados por el pecado, por la decepción, por el desánimo. Los muros de Jerusalén representaban protección, representaban identidad, representaban seguridad y representaban honra. Cuando esos muros estaban destruidos, la ciudad era vulnerable. Cualquiera podía entrar y salir y reírse y hacer oprobio, porque estaban vulnerables, porque no había quien los defendiera, porque habían sido destruidos, porque no tenían protección, porque no tenían identidad, porque no tenían seguridad y no tenían honra. Pero déjeme decirle que esto ocurre en nuestra vida diaria. Cuando los muros espirituales se derriban, cualquier ataque del enemigo encuentra una puerta abierta. Cuando los muros espirituales se derriban, estamos totalmente vulnerables. Usted nunca diga que usted puede salir solo, porque no puede. Usted nunca diga: yo lo voy a dejar porque yo puedo. No puede. Usted nunca diga que usted lo va a hacer solo, porque no va a poder. Por eso dice que Nehemías fue y primero observó. Y dice que primero empezó a conocer cómo estaba aquel lugar. Empezó a buscar la vulnerabilidad, dónde estaban las puertas, dónde estaba derribado el muro. Empezó a caminar de noche y de día, y empezó a orar a Dios, y empezó a pedir la estrategia. Porque si Dios no es tu estratega, hermano, no vas a poder salir adelante, ya sea del pecado, ya sea de la destrucción de tu familia, ya sea de donde tú solito te has metido. No vas a poder si Dios no está contigo. Por eso es la unidad de la iglesia. Por eso Nehemías fue y buscó a todo el pueblo y les dijo: vamos a levantar los muros. El pueblo unánime se levantó a reconstruir, a trabajar. Dice que las familias empezaron a reconstruir el frente de su casa. El muro que estaba enfrente de su casa fue lo primero que reconstruyeron, porque sabían que si tapaban esa parte, el enemigo no iba a poder entrar. Estaba defendiendo su familia, estaba defendiendo su casa, estaba levantándose con el poder de Dios a restaurar el muro de su hogar. Todos hemos tenido muros derrumbados, y muchos de nosotros hemos pasado desapercibida la situación que estamos viviendo. Muchos pasamos desapercibida la familia. Decimos: no pasa nada, todo está bien, no va a pasar nada, Dios lo va a arreglar. ¿Cómo lo va a arreglar Dios si no ayunas, no oras,
no te pones en acción, no le pides a Dios estrategia, no te paras delante de la familia, no te paras delante de tus finanzas, no te paras delante de la necesidad, porque está esperando que Dios lo haga. No, Dios no va a hacer solo. Tenemos que actuar en fe, levantarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, mi corazón está sensible. Quiero oír tu voz y que me digas qué voy a hacer por mi casa. ¿Cómo voy a reconstruir los muros de mi familia? ¿Cómo voy a reconstruir los muros de mi hogar? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos, en la comodidad? Mire que Nehemías tenía un buen trabajo. Mire que Nehemías tenía buena posición. Dice que sus hermanos fueron a verlo ahí al palacio. Y cuando él escuchó la historia de lo que había pasado, su corazón inmediatamente se entristeció. Su corazón inmediatamente se doblegó y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a clamar a Dios tanto que cuando el rey lo vio dijo: ¿por qué estás triste? Esto es quebrantamiento de espíritu. Inmediatamente reveló lo que estaba pasando en su vida espiritual. Muchos de nosotros estamos sin protección. Estamos sin identidad, estamos sin seguridad y estamos sin honra. Cuando los muros espirituales se derriban, cualquier ataque del enemigo encuentra una puerta abierta. Pero Dios levanta a un hombre llamado Nehemías para demostrar que ninguna ruina es demasiado grande para Dios, porque fuerte y valiente es nuestro Dios. ¿Cuántos lo pueden decir? La restauración comienza cuando dejamos de ignorar las ruinas, cuando dejamos de sentirnos valientes, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando le mostramos a Dios nuestra vulnerabilidad. Ahí es cuando empieza Dios a trabajar en nuestras ruinas. Nehemías escuchó el informe que le dieron sus hermanos. No dijo: no es mi problema. Tampoco dijo: alguien más lo hará. La Biblia dice que él lloró, ayunó, que él oró y buscó a Dios. Hay personas que se acostumbran a vivir entre las ruinas. Es como las personas que se acostumbran a vivir entre la basura. Es como las personas que se acostumbran de vivir en la mediocridad. Es como las personas que se acostumbran a siempre estar pidiendo, extendiendo la mano para que le den. Y de eso hay mucha gente. Se acostumbran a ver su vida rota como que no pasa nada. Hijos alejados del camino de Dios, no pasa nada. ¿Estás seguro que no pasa nada? Que tus hijos estén alejados de Dios es normal para ti, pero no es normal para Dios, porque tenemos que luchar para que ellos busquen su presencia, porque nuestros hijos no se van a ir al cielo por nosotros. Dios no es abuelo de nuestros hijos, es padre. Que no se les olvide que Dios es un Dios personal y que todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios, grandes y jóvenes y viejos, y de todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Estás conforme de que tus hijos estén alejados de Dios? Andan en su mundo, andan en su rollo, ya tienen su familia, y a veces hasta les aplaudimos el que anden, ¿cómo les puedo decir? Que anden triunfando en cosas que a Dios no le agradan. Nos alegramos de que estén haciendo cosas desagradables delante de Dios. Déjame decirte que de eso nos va a pedir cuenta nuestro Dios. La falta de oración. Nada más oramos cuando estamos en el problema, en la necesidad, en la angustia, en el dolor. Cuando necesitamos que Dios nos responde, entonces sí, ahí están las rodillas peladas, ¿verdad? Ahí estamos gritando, ahí estamos orando. Pero cuando nos está yendo bien y nos acordamos que tenemos que servir a nuestro Dios,
La frialdad espiritual. Esto es algo que está sucediendo en estos tiempos. Llamamos bueno a lo malo. Llamamos bueno a lo que sabemos que no está bien. Porque la frialdad espiritual ya entró a nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón no sufre, cuando nuestro corazón no llora, cuando nuestro corazón no se siente por los demás, ya entramos a esa frialdad espiritual. El pecado oculto, que muchas veces nosotros pensamos que Dios no lo ve. Muchas veces nosotros actuamos de una manera que decimos, pues al cabo es poquito, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Hasta que ya no sientas dolor, hasta entonces te vas a acostumbrar y entonces ya entró la muerte espiritual. Pero Dios comienza la restauración cuando vuelve a sensibilizar nuestro corazón. No hay restauración mientras sigamos diciendo todo está bien. Primero hay que reconocer: mi altar está derribado, mi comunión con Dios disminuyó, mi familia necesita ayuda, mi corazón necesita restauración. Cuando nosotros de verdad queramos restauración, nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios y reconocer que no estamos bien, reconocer que no estamos haciendo las cosas bien, reconocer que nos hemos alejado del propósito de Dios en nuestra vida. Solo quien reconoce su necesidad puede experimentar la intervención de Dios. La restauración nace en el lugar secreto, ahí donde usted va y se arrodilla, ahí donde usted va y le dice: Señor, yo ya no puedo con esto. Señor, mi carne quiere hacer eso, pero yo sé que no es posible que yo lo esté haciendo, Señor. Cuando usted va y reconoce delante de Dios, ahí empieza la restauración de su vida espiritual. Ahí empieza la restauración y empieza Dios a trabajar en su vida. Cuando reconocemos que realmente necesitamos a Dios en nuestra vida, ahí empieza Dios a trabajar. Solo cuando reconocemos esa necesidad vamos a poder experimentar la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, amén. Muchas veces queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas veces queremos que Jesucristo, nuestro Salvador, esté con nosotros día y noche. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Es posible que el Espíritu Santo esté ahí cuando nosotros no estamos bajo su voluntad? Cuando Él sufre, porque el Espíritu Santo dice que se contrita. Él sufre cuando nosotros estamos fuera de su voluntad. Cuando Él nos está guiando a hacer lo correcto y nosotros agarramos el camino equivocado. Cuando nosotros desobedecemos la instrucción, porque Él es el que nos está llevando a hacer las cosas correctas. Pero nuestra carne se duele, nuestra carne no quiere estar bajo la protección de Dios, porque cuesta, porque duele, porque hay que dejar cosas. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. No se contaminen, no negocie su salvación, porque su salvación es lo que verdaderamente vale la pena. Porque en el momento que usted esté negociando su salvación, en ese momento usted ya se perdió del camino. Nehemías pasó meses orando cuando escuchó que los muros habían sido derribados. Orando, llorando y pidiendo la intervención de Dios. Orando y pidiéndole la estrategia. Orando y pidiéndole gracia, sabiduría, para poder hablar al rey. Pero mire qué cosas. Él no tuvo que ir a pedir al rey. El rey le llama y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué necesitas?
¿Qué es lo que necesitas y cuánto tiempo? Porque vas a ir a hacer lo que vas a hacer y vas a regresar a seguir estando conmigo. Su lugar lo tenía seguro, su lugar privilegiado, ahí estaba y le estaba dando todo para que fuera y restaurara los muros. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Hay puertas que se abren con un propósito. Hay puertas que se abren para estar delante de aquellos que están en eminencia. Y esas puertas se abren para bendecir, no para satisfacer la carne ni las necesidades, sino para bendecir a los demás. Ahí estaba Nehemías escuchando la voz de Dios. Ahí estaba Nehemías sensibilizado en lo más profundo de su corazón. Ahí estaba sintiendo el dolor de su pueblo. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Era difícil, era imposible reconstruir los muros. Era algo que para el hombre era imposible. Y quizás el rey, cuando lo oyó, dijo: verdaderamente que estás mal, estás loco. Y se acuerda que le dije que decía ahí la escritura que la reina estaba a un lado del rey. Yo me imagino que la reina le dijo: dale todo lo que pida, dale todo lo que necesita, dale lo que él va a necesitar para poder restablecer esos muros. Lo que Dios hace, lo hace completo. Antes de tocar una piedra para reconstruir el muro, Nehemías pasó meses orando. Y registra una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Una oración simple, concisa, concreta y poderosa. Adoró a Dios, primero que nada. Empezó a adorar a Dios, porque él sabía lo que Dios era. Porque él conocía el poder de Dios. Él conocía la magnificencia de Dios, la soberanía. Él conocía que orando, adorando y cantándole a Dios iba a tener todo de su lado. Confesó los pecados de él y del pueblo. Pidió perdón. Pidió perdón delante de Dios por sus pecados del pueblo y por los de él. Y le recordó a Dios las promesas, que a Dios no se le olvida nada. ¿Usted cree que a Dios se le va a olvidar lo que nos ha prometido? A nosotros sí, por eso nos perdemos. A Él no se le olvida. Le recordó las promesas y pidió gracia y favor. Antes de reconstruir por fuera, primero Dios restauró a Nehemías por dentro. Primero vino y lo hizo sensible. Primero vino y lo hizo un adorador. Primero vino y lo hizo un buscador de su presencia. Y yo quiero decirle que Nehemías nunca lo perdió, pero ahora tenía que hacerlo con más intensidad, porque ese es un principio espiritual. Los grandes milagros públicos nacen de las grandes oraciones privadas. Cuando nosotros recibimos un milagro de parte de Dios, es porque ya le hemos creído en lo secreto. Es porque ya hemos orado, ya hemos clamado en lo secreto. Es porque ya le hemos creído en lo secreto y ahora Dios lo hace público. Antes de levantar muros, Dios te hace intercesor. Antes de restaurar tu vida espiritual, Dios te hace que intercedas. Muchas veces queremos soluciones rápidas, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Queremos soluciones rápidas, pero Dios primero quiere restaurar nuestra relación con Él. No todo se arregla con esfuerzo. Hay batallas que solamente se vencen de rodillas, adorándolo, diciéndole quién Él es. Porque cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios, cuando realmente conocemos a nuestro Padre,
entonces nosotros vamos a entender que nada es imposible para Él. Porque cuando nosotros conocemos su altura, cuando nosotros conocemos su profundidad, cuando nosotros conocemos su anchura, nosotros no podemos salir de su corazón, porque Dios es Dios. Y cuando lo conocemos como Padre, olvídese, vamos a lograr todo lo que nosotros necesitamos. Nehemías conocía a Dios como Padre. Por eso fue que en ese momento él tuvo una relación seria con Dios. Empezó a adorarlo, empezó a exaltarlo, empezó a decirle quién Él era. Empezó a hablar diariamente, orar, ayunar, clamar, gemir, para que todo iniciara con una instrucción directa de parte de Dios. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Que no se nos olvide. Nehemías era copero. Nehemías no era constructor. Nehemías no era arquitecto. Nehemías no era un militar. Pero tenía algo mejor. Tenía la gracia y el favor de Dios. Y con la gracia y el favor de Dios, todos esos dones se hacen efectivos en tu vida. Cuando habló con el rey, Dios ya había preparado el corazón de él. Cuando fue y se presentó delante del rey, Dios ya había preparado al rey. Ya se había conmovido, ya se había quebrantado, ya estaba sensible el rey para lo que Nehemías pidiera. El rey le dio cartas. Oiga, no cualquier gobernante te da una carta con su firma. No cualquier gobernante te autoriza. No cualquier gobernante se muestra sensible ante tu dolor, ante tu necesidad. Este rey le dio cartas, le dio protección, porque mandó gente que lo escudara, que lo protegiera, que lo guardara. Le dio madera de la mejor. Le dio permiso y le dio recursos. Óigame, ¿qué más necesita un hijo de Dios cuando la gracia y el favor está sobre él? Todo te lo puede poner Dios a tu disposición. Solamente es que tú empieces. Solamente es que tú ores, que tú le muestres la vulnerabilidad que hay dentro de tu corazón. Señor, yo necesito. Señor, por favor, yo necesito de ti. Cuando tú te haces vulnerable en esa parte, en tu lado espiritual, déjame decirte que Dios no se va a voltear. Dios ahí va a estar. Dios se va a hacer presente con toda su deidad, porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Yo tengo temor de Dios, y yo tengo que guardar mi testimonio día y noche. En el lugar donde yo me encuentre, donde yo me presente, yo tengo temor de Él. Y tengo que guardar mi testimonio, porque hay gente que me está observando. Hay gente que dice que por estar involucrada en la política me he olvidado de las cosas de Dios. Déjeme decirle que ni siquiera estoy involucrada en la política. Porque si estuviera, ya estaría en otro lugar más alto. Porque me han buscado, porque me han ofrecido, porque me han prometido. Pero ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios que quiere de mí? Hay una puerta abierta donde yo estoy trabajando. Y déjeme decirle que mucha gente ha salido beneficiada, ha sido bendecida. No por mí, es por la gracia y el favor que Dios ha puesto en mi vida. Y no lo hago para gloria mía, lo hago para gloria de Dios. Porque es mi testimonio el que me representa delante de las personas. Yo me quedo asombrada porque muchas veces hablo y ni caso me hacen. Pero cuando la necesidad es fuerte, hablo y en segundos, minutos, ya está la petición contestada. Porque yo sé que es de parte de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, Dios nos va a respaldar. Tal vez tú digas, yo no tengo dinero, yo no tengo fuerzas, yo no tengo apoyo,
Dios te ha llamado a reconstruir, tengas o no tengas. Dios te ha llamado a levantar muros, tengas o no tengas. Porque Él también va a enviar los recursos necesarios. Cada familia debe de levantar el muro que tiene enfrente. ¿Cómo está guardada tu casa? ¿Cómo está guardada tu familia? ¿Cómo están los muros de protección? Mire, yo de vez en vez ando como loquita enfrente de mi casa, me salgo y empiezo a orar por la barda y empiezo a declarar y empiezo a bendecir y empiezo a ungir y empiezo a proclamar que por esa barda ningún demonio se mete, ningún demonio brinca las trancas, ningún demonio tiene autoridad. Y si hay algún agujero, si hay alguna abertura, en ese momento yo empiezo a orar y empiezo a cerrar y empiezo a pactar con Dios. Señor, tú dijiste que había protección no solamente para mi casa, también para mi familia, también para mis hijos, para mis nueras, para sus hijos. Porque tú lo prometiste cuando yo te dije, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hay una promesa escrita en la Biblia, que yo la creo y que yo la declaro, que si yo soy bendecida, mis hijos, mi familia va a ser bendecida. De vez en vez, hágalo. Yo le prometo que Dios le va a bendecir y Dios le va a contestar. Algo hermoso ocurre en el capítulo 3, que no se lo voy a leer porque la verdad es historia. La verdad empieza a hablar sobre quienes empezaron a edificar los muros. Algo hermoso ocurre porque cada familia trabajó. Dice que los levitas, dice que los plateros, dice que los de la madera, dice que los gobernadores, que los hijos de los gobernadores. Y dice de una familia, dice que ese hombre se levantó a restaurar los muros, él y sus hijas. O sea que todos estaban incluidos en esa obra que Dios estaba representando. Porque había gente que se estaba burlando, porque había un enemigo que estaba parado enfrente riéndose y diciéndoles: esos débiles judíos, ¿qué van a poder levantar esos muros? Esos débiles judíos, ¿qué van a poder restaurar las puertas? Esos débiles judíos, ¿qué van a poder hacer con la casa de Dios? Y déjeme decirle que todos empezaron a trabajar con el corazón. Porque ahí ya no era yo, ya no era tú, era todos unidos como familia trabajando con un solo propósito. Allí empieza a ocurrir esto. Los padres debemos levantar el muro espiritual del hogar y los hijos deben honrar a los padres. La iglesia no puede reemplazar la responsabilidad espiritual de la familia. Amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra casa. Tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿estás contento con lo que estás viendo en tu casa con tus hijos? ¿Estás contento de ver que no han reconocido a Jesucristo? ¿Que están caminando por los muros de perdición? ¿Que están caminando un camino que los está llevando directo al infierno? ¿Estás contento con lo que está haciendo tu familia? Quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tú mismo. ¿Estás contento con la vida que estás llevando? Si una ciudad tiene 100 puertas y 99 están cerradas, pero una puerta está abierta, por esa puerta entrará el enemigo. Así también sucede en la familia. Basta un muro descuidado para que el enemigo tenga acceso. Y ese acceso nosotros se lo damos. Nadie más. Porque muchas veces culpamos a otras personas. Muchas veces culpamos a los demás de lo que estaba pasando en mi casa, en mi vida espiritual, en mi familia. Porque somos buenos para echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Desde Eva, desde Adán. Acostumbrados, ¿verdad? No, yo no fui, fue él, fue Tete, pégale, ¿qué fue? Si esa puerta está abierta, por ahí entra el enemigo. Un muro descuidado es para que el enemigo encuentre el acceso.
Y muchas veces nosotros mismos le damos la llave del acceso. Algo tan íntimo, algo tan personal. Nosotros permitimos que entre esto a nuestra casa. Imagíneselo usted al enemigo, con orejas, cuernos y cola, con pata de caballo y con pata de lo que usted quiera, de gallo, lo que sea, rojo, peludo o feo. Imagíneselo sentado en el sofá de su casa. Imagíneselo acostada ahí en su lugar, en su cama. Imagíneselo tomando posición de rey en su casa. Imagíneselo, porque muchas veces nosotros le hemos dado la llave de acceso para que pueda hacer esto. Y va a estar difícil, pero no imposible que lo saquemos, porque el poder de Dios es grande y poderoso. No deje su llamado por una distracción, porque muchos de nosotros andamos distraídos. Muchos de nosotros andamos perdidos. Nos distraemos con 1000 cosas. Nos distraemos por cualquier cosa. Cosas tan insignificantes nos distraen y nos hacen perder el objetivo. Distracciones que a lo mejor tú dices, pues no tiene nada de malo que yo vaya. Bueno, voy a decir un ejemplo. Yo sé que nadie aquí se va a sentir, porque todos somos espirituales y maduros. Pero yo me voy a ir a la presa. Al cabo ya fui el domingo a la iglesia. El jueves no importa, el jueves no voy. Mire, es una lástima, de verdad, que la gente se está perdiendo de reuniones como estas por cosas insignificantes, por distracciones insignificantes. Hoy platicaba con una persona y me decía, yo no fui a la iglesia porque yo andaba demasiado cansada. Le dije, pero al trabajo sí viene así como anda cansada. Ah, no, sí, yo al trabajo tengo que ir, no puedo faltar, pero a la iglesia sí. O sea, Dios en segundo lugar. Cuando nos está urgiendo que tenemos que levantarnos por nuestra casa, principalmente por nuestra casa, nosotros, por nuestros hijos, porque la verdad está difícil, por más que le queramos ocultar o por más que queremos maquillar el asunto, está difícil que nosotros estemos aquí sentados y alabando a Dios y todo, y nuestra familia perdida, y nosotros no estamos haciendo nada, porque hasta les estamos festejando. No dejes tu llamado por una distracción. No abandones tu ministerio por una crítica. No descuides tu familia por cosas pasajeras. Sigue edificando, edifica, construye. Sigue poniendo muros de protección sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Empieza, si has parado, empieza una vez más. Si te has detenido, una vez más pídele a Dios la fuerza, la fortaleza para seguir. Cuando Nehemías inicia la obra, inmediatamente aparecieron Sanbalat, apareció Tobías y Gesem. Primero vinieron con burlas. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué haces orando por tu casa, por tu familia? ¿Qué haces? Mira, el día de ayer otro suicidio. El día de ayer estábamos viendo las noticias. Un hombre, un policía que viene de San Antonio exclusivamente a Saltillo, va y mata a los padres de la esposa, a la hermana, y la mamá de su niño está gravemente herida. Una familia completa destruida, solamente porque quiso hacer su voluntad este hombre. ¿Cuántas cosas estamos viendo que están sucediendo? Y que si nosotros tan solo hubiéramos tomado un minuto de su tiempo para orar por su casa,
para orar por su familia. Porque ¿quién nos dice que mañana no podemos ser nosotros? ¿Quién nos asegura que mañana no vamos a estar ya en la presencia, no sé si de Dios o del que está abajo? Toda restauración provoca una oposición. Estos hombres se burlaban. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Luego los amenazaron. Después intentaron distraer a Nehemías. Más tarde quisieron intimidarlo con mentiras, porque así trabaja el enemigo. Si no puede detenerte con el pecado, intentará detenerte con el desánimo. Si no puede con el desánimo, entonces te va a querer destruir. Y si no puede destruirte, entonces va a intentar distraerte, pero siempre va a estar trabajando. Por ello nosotros no podemos estar quietos ante esta situación, ante esa necesidad que hay en cada uno de nosotros. Y Nehemías les responde de 3 maneras: ora, trabaja y vigila. Ora, porque nunca dejó de buscar a Dios. Trabajó, no abandonó la obra, no se desanimó, no hizo caso de los comentarios. Vigiló. La mitad construía y la otra mitad protegía. En una mano llevaban la herramienta y en la otra mano llevaban la espada. La espada, sí, nosotros también tenemos una espada. De un lado debemos de llevar la herramienta y del otro lado la palabra de Dios. Mira bien, Satanás, a mi familia no la tocas, a mi casa no te acercas, con mis hijos no te metes, en mi familia tú no vienes a robarnos la paz. Mi economía está puesta en las manos de Dios. Mis finanzas son sagradas. Mis finanzas son santificadas. Así tenemos que empezar a declarar la palabra de Dios. Orando, accionando. Orando y accionando. Declarando la palabra y trabajando para lo que Dios nos ha puesto a trabajar. En una mano llevaban la herramienta y en la otra mano llevaban la espada, que es la palabra de Dios. La iglesia necesita estas 2 cosas. La espada. No la pierda, hermano, de vista. No la pierda, porque la iglesia las necesita ambas cosas. La edificación espiritual y la vigilancia. No pierda de vista el propósito. No pierda de vista su familia. No pierda de vista lo que Dios puso en sus manos. Yo se los he platicado muchas veces, porque son testimonios míos, pero yo les platico que cuando yo iba a visitar a mis hijos a la ciudad de Saltillo, que estaban estudiando allá los 3, yo desde el momento que entraba, yo empezaba a buscar, yo empezaba a limpiar, yo empezaba a sacar todo aquello que no era agradable ante los ojos de Dios. Porque eran 3 hombres que vivían solos y luego se agregó otro. ¿Usted cree que ellos no eran vulnerables? ¿Usted cree que ellos no estaban a la intemperie? ¿Usted cree que ellos no estaban listos para ser devorados? Pero había alguien que estaba despierto, orando, buscando y vigilando. Siempre vigilando, siempre vigilando. Y no se imagina la cantidad de cosas que yo encontraba. Una vez llegué y llegué directamente al baño, porque abajo había un baño y arriba había otro. Y entré directamente al baño y abajo dormía Pablo. Pablo dormía abajo, sí, ¿verdad? Y dormía el otro muchacho que estaba ahí con ellos. Y inmediatamente entré y había un montonón de ropa sucia, porque a eso iba. A limpiar, a lavar, a planchar y a cocinar. Una semana y me regresaba. Y en esa ocasión dije, híjole, hay mucha ropa sucia. Empecé a sacar la ropa y atrás de toda esa ropa había una veladora de este tamaño así, ahí escondida entre todas sus cosas, de San Judas. ¿Qué estaba haciendo eso ahí si ellos sabían perfectamente que eso no era de ellos? No podían ellos hacer nada de esto. Tenían el conocimiento, ellos habían sido instruidos. Pero ¿qué estaba haciendo eso ahí?
Y si les pregunté a los 4, y de ninguno de ellos era. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la metió? Y así como esas cosas, encontré otras cosas que no le voy a decir, porque son privadas. Pero había alguien que siempre estaba vigilando. Y yo sabía lo que ellos tenían. Yo sabía lo que ellos se traían entre manos. Yo sabía lo que estaba sucediendo, porque yo los conozco desde que nacieron. Es más, desde que estaban en mi vientre yo los conozco. Yo sé de qué lado cojean, de qué pata cojean. Y yo sabía qué tenía que hacer con cada uno de ellos, porque yo sabía que había áreas en sus vidas donde son vulnerables, pero también sabía que hay otras fortalezas que ellos podían cubrirlas solos. Porque uno debe de estar vigilante, uno debe de estar apercibido. Pero mire lo que Nehemías respondió a estos hombres, a estos enemigos. Nunca dejó de buscar a Dios, sabía quién era Dios. Trabajó, no abandonó la obra, porque ellos le hablaron y le dijeron: ven, queremos hablar contigo. Porque no era posible que un hombre hubiera venido de otra ciudad, de otro país, de otra nación, de otra región, a reconstruir algo que ellos habían destruido. Y querían hablar, querían dialogar, querían proponerle, querían negociar. Pero ¿qué cree que le responde Nehemías? No puedo, estoy ocupado en la obra de Dios. 4 veces fueron y le dijeron: te hablan estos hombres. Fueron y le dijeron a Nehemías, y él les contestó de la misma manera: no puedo, porque estoy trabajando en la obra de Dios. En la 5ª ocasión dice que les manda una carta para convencerlo de que vaya, para convencerlo, para persuadirlo, quizás para ofrecerle para que dejara de construir, de reconstruir. Pero él sabía que si se movía, el pueblo aún estaba vulnerable, porque estaban aprendiendo a cómo defenderse. Y Nehemías estaba seguro que él tenía en ese momento la autoridad de parte de Dios. Y Nehemías en ningún momento abandonó la obra. Al contrario, empezó a ser más vigilante, porque sabía que tenían planes maquiavélicos contra él y el pueblo. Y empezó a vigilar, y entonces le dijo a todos los siervos que estaban trabajando: con una mano construyen y con la otra van a tener su espada. Los enemigos enviaron estas invitaciones. Parecía algo inocente, parecía una trampa, parecía algo que estaba sucediendo en lo espiritual. Pero Nehemías siempre respondía: estoy ocupado en la obra y no puedo ir. ¿Qué respuesta para nuestra generación? Hay demasiadas distracciones, las redes sociales, las discusiones innecesarias, porque ahora por todo se discute en las redes sociales, ¿sí o no? Si porque es blanco, si porque es verde, si porque los hombres, si porque las mujeres, si porque todo. Hay discusiones innecesarias, distracciones. Entretenimiento excesivo. Hoy todo es entretenimiento. Tenemos que buscar a Dios porque es Dios, porque es santo, porque es soberano, y no por distracción. Hay demasiadas distracciones, las ofensas, en las críticas. El enemigo sabe cómo logra bajarnos del muro para detener la reconstrucción de nuestra casa, de nuestra vida espiritual. No dejes tu llamado por una distracción. No abandones tu ministerio por una crítica. No descuides tu familia por cosas pasajeras. Sigue edificando, sigue edificando, sigue edificando, porque va a llegar el momento en que tu muro va a estar tan alto que el enemigo ni siquiera se va a poder acercar. Ni siquiera va a poder subirse al muro que tú has levantado. Sigue edificando, sigue edificando, sigue edificando, porque Dios va a terminar la obra que inició en cada uno de nosotros. Dice la escritura que el muro fue terminado en 52 días. Lo impresionante no fueron los días.
Lo impresionante era en el estado en que iniciaron. Algo que parecía imposible. A lo mejor usted se ha dicho muchas veces: ya Dios ya no puede hacer nada conmigo. He caído en lo más bajo. De este hoyo ya nada me puede sacar. Quizás en las finanzas usted ha tapado un hoyo, pero ha destapado otro. Quizás en la enfermedad, quizás en la familia, en el matrimonio. Déjeme decirle que usted es una obra hecha por Dios. Y lo que Dios inició, Dios lo va a terminar. Enójese quien se enoje y cuéstele a quien le cueste. Lo que Dios dijo de usted, Él lo va a terminar. Cuando Dios restaura una vida, todos terminan reconociendo que fue Dios. Porque cuando a usted lo ven en la calle, cuando a usted le preguntan: pues ¿qué te pasó? Mira si eras un borracho, mira si eras un mujeriego, mira si eras un drogadicto. ¿Qué te pasó? Usted no puede decirle: no, es que yo con mi fuerza, con mi sabiduría, con mi entendimiento, con mi dinero. Usted no puede decir eso, porque el único que pudo restaurarlo fue Dios. El único que pudo hacer la obra completa fue Dios. Quizás en su vida hay muros derribados. Quizás en su vida hay muros derribados. Y yo le voy a profetizar en esta noche. Yo le voy a profetizar en esta noche. Si yo nombro algo de lo que está aquí y a usted le conviene, póngase de pie. Más le vale que lo haga. Porque hoy Dios quiere restaurar los muros de su casa. Puede ser tu familia, puede ser tus finanzas, puede ser tu ministerio, pueden ser tus emociones. Porque el enemigo, ¿cómo trabaja con nuestras emociones? ¿Cómo juega con nuestras emociones? Quizás es tu vida espiritual. Quizás es la relación con tus hijos. Yo quiero profetizarte en esta noche. Para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio, para tus emociones, para tu vida espiritual y para la relación con tus hijos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Hoy Dios te dice: no he terminado contigo. Las ruinas no son el final, son el lugar donde comenzaré una nueva historia. Porque donde otros ven destrucción, yo veo restauración. Cierre sus ojos. Nehemías no solo reconstruyó un muro, restauró la identidad de un pueblo que estaba perdido, que estaba asolado, que no tenía hogar, que no tenía casa. Cuando los muros se levanten, regresa tu seguridad, regresa la adoración, regresa el gozo, regresa la esperanza. Por eso hoy Dios quiere hacerlo contigo, porque no quiere reparar solamente una parte de tu vida. Hoy quiere restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir en tu vida. Todo lo que el enemigo ha querido intentar destruir en tu vida, hoy Dios te dice: regresa tu seguridad, regresa la adoración, regresa el gozo, regresa la esperanza. Hoy Dios te dice: no solo quiero reparar una parte de tu vida, quiero restaurar todo lo que el enemigo te robó. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres con el corazón de Nehemías. Personas que no huyan de las ruinas, sino que se conviertan en instrumentos de restauración. Tal vez has vivido entre muros caídos.
Quizás has vivido entre ruinas, entre desprecio. Por mucho tiempo has vivido en esa restauración que no has iniciado. Has pensado que ya no hay solución, pero el Señor sigue siendo Dios y es el Dios que reconstruye. Es el Dios que una vez te llamó. Está dando perdido en el fango, en el lodo, en la podredumbre, en el pecado, en la desolación, en la tristeza, en la amargura, en la soledad. Ese Dios que te llamó ahí es el Dios que hoy te dice una vez más: quiero reconstruir tu vida. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que no huyan de las ruinas, sino que se conviertan en instrumentos de restauración. Tal vez has vivido entre muros caídos por mucho tiempo y has pensado que no hay solución. Ven al altar si necesitas que Dios levante nuevamente tus muros. Ven al altar si Dios quiere que levante tu vida espiritual. Quizás de tu matrimonio, de tu hogar, tu ministerio, tu familia. Quizás tus finanzas. Entrégale hoy al Señor tu historia rota y permite que Él edifique algo más fuerte que antes. Porque hoy en este tiempo nosotros tenemos que estar más fuertes que ayer. Y parece al revés, hoy estamos más débiles que ayer. Pero Dios nos está llamando que tenemos que estar más fuertes ante el problema, ante el dolor, ante la crítica, ante aquellos muros que han sido derribados de nuestra vida. Tenemos que orar para la reconstrucción. Nehemías fue un hombre judío de gran integridad, de fe, de liderazgo. Tenía un llamado por Dios para dirigir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Quizás era un personaje increíble. Quizás era alguien próspero. Quizás era alguien del que no se esperaba mucho. Pero él tomó la decisión en su corazón antes que todo. Se sensibilizó por el dolor de sus hermanos, por el dolor de su casa. Se sensibilizó por su familia, porque ahí estaban sus hermanos, porque estaban rotos, porque no tenían identidad, no tenían esperanza, no tenían honra. Aunque era el pueblo de Dios, no tenían honra, porque Satanás vino y destruyó lo que antes eran, lo que ellos tenían, que era su integridad, que era su identidad, que era su propósito, que era su nombre escrito en el libro de la vida. Y a muchos de ustedes así los ha venido a engañar el enemigo. Ha venido Sanbalat y les ha dicho: no puedes. Ha venido el enemigo y les ha dicho: ¿tú quién eres? Era un hombre de oración, porque cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, no reaccionó con desesperación. La Biblia nos enseña que lloró, que ayunó, que oró durante varios días, confesó los pecados del pueblo y buscó la dirección de Dios antes que actuar. Nehemías entendía que toda la obra comienza en la presencia de Dios. Aquí estamos, Padre amado. Aquí estamos, Dios amado. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, para reconocer, Señor, que hemos caído. Señor,
que ha venido el enemigo a destruir. Pero tú nos estás llamando a reconocer, Señor, nuestras ruinas delante de ti. Padre amado, hoy reconocemos nuestra necesidad, nuestra vulnerabilidad la reconocemos delante de ti, Señor. Perdónanos por las veces que hemos vivido conformes, que nos hemos conformado con los muros derribados. Señor, levanta en nosotros el espíritu de Nehemías, sensible, perseverante, de fe. Señor, que podamos restaurar el altar. Sana nuestras familias. Fortalécenos, Señor, a no bajarnos del muro hasta haber terminado la obra que nos has encomendado. Declaramos, Señor, que lo que el enemigo destruyó hoy va a ser restaurado por el poder de Jesucristo, porque lo estamos haciendo en su nombre. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Señor, porque el enemigo ha venido a destruir, Señor, pero conocemos la palabra. Y tú dices, Señor, que tú has venido a traer vida y vida en abundancia, Señor. Padre amado, aquí está tu iglesia. Padre amado, aquí estamos, Señor. Delante de ti, Señor, estamos presentes, Padre. Oh Dios, queriendo ganar esa confianza, esa esperanza, Señor. Ese llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Ese ministerio, Señor, que ha sido robado, Señor, por Satanás, por el enemigo, porque nos ha venido a decir tú. ¿Y quién eres tú para estar en esa posición? ¿Quién eres tú para estar en ese lugar? ¿Quién eres tú para venir a restaurar familias? ¿Quién eres tú para traer esperanza? Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que solamente se necesita un corazón sensible, un corazón humillado, Señor, porque delante de ti mostramos, Señor, la parte más vulnerable de nuestro ser, Dios. La debilidad que hay en nosotros, Padre, hoy la presentamos delante de ti, Señor. Mira, Dios, aquí está nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestro hogar que tú nos has entregado, Padre. Porque nos hemos sentado, porque no hemos orado, porque no hemos clamado, no hemos ayunado, Señor. Porque no hemos pedido como es debido, Señor. Porque se nos ha olvidado cómo orar por la restauración de nuestra casa. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque hoy esta palabra nos enseña grandes cosas, Señor. Que tienes planes para nosotros y planes grandes y poderosos. Y no solamente para nosotros, sino para nuestra casa, para nuestra familia, para lo que son nuestros, Señor. Gracias, Dios, porque una vez más nos recuerdas quién eres tú. Una vez más nos recuerdas, Señor, quién es el Dios que servimos. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no nos has llamado, Señor, por lo que sabemos. Nos llamas, Señor, por el corazón dispuesto. Nos llamas, Señor, porque nuestras manos levantarán los muros, Señor. Porque tú lo único que necesitas es un corazón rendido para poder hacer posible la restauración en nuestras vidas. Escucha lo que dice de Nehemías en el capítulo 6. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra.
hoy el enemigo es humillado. Hoy el enemigo es testigo de que la obra es hecha por nuestro Dios. La obra es hecha por el Dios Todopoderoso. Aleluya.